Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire de Sanar estaba cargado de humedad y muerte. Cada paso de León Herrera era silencioso, controlado, el cuerpo tenso como un resorte. La jungla que lo rodeaba parecía viva, pero no con la vida amable de una selva terrestre. Aquí, las hojas rezumaban ácidos si las tocabas, las raíces se movían en la oscuridad, y los sonidos eran tan raros que dolían más por su ausencia que por su presencia. La misión era simple en papel, investigar la desaparición de una unidad científica avanzada en el cuadrante 4N. Pero lo que León había encontrado hasta ahora no eran señales de vida, sino rastros de lucha. Ramas quebradas, sangre seca con tonos azules y negros, armas destrozadas, y, lo más inquietante, cuerpos humanos completamente abiertos. No por animales, sino con precisión y furia. Una sombra cruzó el cielo. León alzó la mirada, pero no fue lo suficientemente rápido. Algo le cayó encima como una tormenta con garras. Su cuerpo fue aplastado contra el suelo, los pulmones sin aire, la espalda rechinando de dolor. Sintió peso. Mucho. Una rodilla firme en su pecho, una mano sujetando su brazo, y algo afilado rozando su cuello. Trató de gritar, de rodar, de moverse. Nada. Lo inmovilizaba con facilidad sobrehumana. Lo primero que vio fue un par de ojos felinos brillando a centímetros de los suyos. Dorados, inyectados, fijos. Luego vino el rostro, mitad humano, mitad bestia. Una mandíbula poderosa, marcada por cicatrices. El cabello era largo, negro, trenzado con huesos pequeños. Tenía la piel cubierta de una mezcla de escamas y pelaje denso, como si la naturaleza hubiera esculpido a una depredadora sin misericordia. El corazón de León latía como un tambor desbocado. ¿Tú eres el asesino?, gruñó la criatura, en español casi perfecto, aunque áspero. ¿Eres tú el que mató a mi sangre? La voz era femenina. Grave. Vibraba con un tono salvaje que hacía temblar el aire. León apenas alcanzó a negar con la cabeza. Pero ella no parecía interesada en respuestas. Hundió su rodilla con más fuerza sobre su pecho y bajó la cara hacia su cuello. Él sintió el calor de su aliento, y luego, la lengua. Lo lamió. Lenta, profundamente, como si degustara su esencia. No hueles como los otros, murmuró, más para sí misma que para él. Pero llevas el emblema. Llevas su marca. León, aún atrapado bajo su cuerpo, notó que su chaqueta estaba manchada con un pequeño símbolo rojo. Era insignificante, solo una marca logística de los contenedores de suministros. Pero bastó para que ella lo condenara. Escúchame, dijo él con voz forzada. Yo no soy quien crees. Un zarpazo le cruzó la cara, apenas un rasguño, pero suficiente para silenciarlo. Ella no buscaba explicaciones. Solo justicia. O venganza. O ambas. Tu voz no me interesa todavía, susurró Sahara, como si saboreara su nombre al pronunciarlo internamente. Primero voy a descubrir si vales la pena. Si mientes, lo sabré. Si callas, también. Lo agarró del cuello de la ropa y lo arrastró con una fuerza imposible. León intentó resistirse, pero cada músculo suyo era ignorado por el poder de aquella criatura. El suelo se movía veloz bajo su espalda mientras hojas húmedas lo golpeaban. Finalmente llegaron a una cueva, oculta tras una cascada viscosa. Lo arrojó contra el suelo de piedra y se colocó sobre él una vez más. La penumbra de la cueva acentuaba su silueta poderosa. León se dio cuenta entonces de que su captora no era simplemente un animal. Había inteligencia feroz en sus ojos, una lógica extraña pero aguda. Ella pensaba, calculaba, planeaba. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó ella, aún encima de él. León. León Herrera. Soy explorador, no asesino. Ella volvió a olerlo. Desde el cuello hasta el pecho, bajando por el estómago. Un sonido gutural salió de su garganta. Tu olor no grita mentira, susurró. ¿Y el tuyo?, se atrevió él a decir. ¿Cómo te llamas? Los ojos dorados brillaron un segundo más. Y entonces lo dijo. Sahara. Última sangre de los Azká. Hijos de la luna de ceniza. Yo era hermana. Ahora soy cazadora. Y sus garras, por primera vez, dejaron de apretar. En ese instante, ambos supieron que el juego de la muerte acababa de transformarse en algo mucho más peligroso. Un enfrentamiento entre el odio y el deseo, la sospecha y la atracción, el instinto y la razón. Y el rugido que ella dejó escapar antes de apartarse, no era de amenaza. Era de hambre.
Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La cueva era más profunda de lo que León había imaginado. Tras la entrada cubierta por lianas y bruma, se extendía una red de túneles y cámaras naturales iluminadas por líquenes brillantes que latían con una luz verdosa, casi viva. El olor era una mezcla de humedad, sangre seca, tierra y algo más, algo que se adhería a su piel como un perfume salvaje. Sahara lo mantenía bajo vigilancia constante. Dormía a escasos centímetros de él, aunque nunca con la espalda expuesta. Cada vez que León intentaba moverse demasiado, ella despertaba como una fiera, ojos encendidos, garras medio alzadas, cuerpo tenso y listo para inmovilizarlo otra vez. Pero no lo hacía. No del todo. Como si estuviera esperando algo. Una mentira. Una fuga. Un gesto de traición que le diera la excusa perfecta para acabar con él. Y aún así, día tras día, su forma de mirarlo iba cambiando. Al principio, era solo odio. Luego fue desconfianza. Ahora, era otra cosa. Sahara tenía una manera particular de mirarlo, como si estudiara un mapa incompleto que empezaba a revelarse línea por línea. Una mañana, después de una noche sin sobresaltos, León despertó con ella sentada frente a él, cruzando las piernas. En sus manos tenía una pieza metálica carbonizada, una insignia humana. El círculo rojo. Esto estaba clavado en el cráneo de mi hermana, dijo sin mirarlo, con la voz baja, apagada. Le rompieron la mandíbula para que no gritara. A mi madre la colgaron de las ramas. A los machos los abrieron como animales. Y dejaron esto como firma. León tragó saliva. La escena se formó en su mente como una pintura oscura e imborrable. Yo no estuve ahí. Ni siquiera sabía de los Azká antes de llegar. Mi misión era diferente, se defendió con calma. Sahara levantó la mirada lentamente. ¿Y por qué llevas esto en tu uniforme? León bajó la vista. La marca del círculo rojo estaba cosida a su chaqueta de forma tan sutil que ni siquiera había reparado en ella. No era parte del equipo oficial. Alguien más la había colocado. Quizá como señal. O como trampa. No lo puse yo, respondió. Alguien quería que pensaran que era uno de ellos. Quizá, para acabar conmigo también. Ella lo estudió. Por primera vez sin rabia. Sin garras. Solo con ojos. Tu olor no cambia cuando hablas, dijo. Los mentirosos huelen diferente. El sudor sabe distinto. Tú, hueles constante. El silencio cayó entre los dos como una niebla espesa. Ella se levantó y se alejó hacia un rincón, donde afilaba sus cuchillas de hueso contra una roca negra. León la observó en silencio. Sus movimientos eran limpios, letales, pero cargados de algo más profundo. Dolor. Determinación. Soledad. ¿Por qué no me mataste cuando me atrapaste? Preguntó él. Ella no respondió de inmediato. Continuó afilando con calma, como si necesitara tiempo para ordenar las palabras. ¿Por qué? Dudé. León asintió, comprendiendo más de lo que quería. Se incorporó lentamente, asegurándose de no hacer movimientos bruscos. Se acercó al centro de la cueva donde había una fogata apagada y empezó a juntar ramas húmedas para encenderla. Sé preparar raciones, dijo. Y tengo pastillas para purificar agua. Si vamos a estar aquí un tiempo, será mejor que no muramos de hambre o infección. Sahara no contestó, pero lo dejó hacer. Más tarde, cuando la fogata estaba encendida y el aroma de carne alienígena asándose llenaba el aire, Sahara se acercó sin mirarlo directamente. Se sentó a su lado. Tomó un trozo de carne de su mano sin pedir permiso, lo mordió, lo masticó con lentitud. Luego lo volvió a mirar. Tú no mataste a mi hermana, pero sigues siendo humano. Y eso es suficiente para odiarte. León bajó la mirada, pero no con miedo. Era comprensión. Entonces ódiame si necesitas. Pero mientras me dejes respirar, haré lo que pueda por ayudarte. Ella lo miró por unos segundos más. Sus pupilas se contrajeron. Y luego, inesperadamente, se inclinó hacia él. Olfateó su cuello, como la primera vez, pero esta vez más despacio. Más íntimo. Como si estuviera memorizando su esencia. Tú no hueles como los otros, repitió. Pero aún no sé si eso me gusta, o me confunde. Cuando la noche cayó, Sahara no volvió a su rincón. Se sentó junto al fuego, con el cuerpo inclinado hacia él. León no sabía si era una señal de tregua o de estudio. Pero por primera vez, no temió cerrar los ojos. Y cuando lo hizo, Sahara no lo tocó con garras. Lo cubrió con una piel áspera.
caliente, suya. Algo, en esa cueva perdida entre planetas, empezaba a cambiar. No del todo. No todavía. Pero lo suficiente para que ambos, aunque no lo dijeran, quisieran vivir un día más para descubrir qué vendría después. El amanecer en Sanar no traía luz, sino una neblina densa que se filtraba por las grietas de la cueva, tiñendo el interior de un resplandor lechoso y espectral. Las criaturas de la selva habían callado desde la noche anterior, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento por algo que aún no ocurría. León despertó envuelto en la piel que Sahara le había dejado encima. Su olor seguía impregnado en la tela áspera, una mezcla de sangre seca, tierra húmeda y algo salvajemente femenino. Se incorporó despacio, con los músculos adoloridos, pero también con una extraña sensación de calma. La tensión seguía presente, sí, pero había mutado. Se había convertido en otra cosa. Sahara estaba de pie, a pocos metros de él, practicando movimientos con sus cuchillas. No entrenaba como un soldado, sino como una criatura que lleva la guerra escrita en la sangre. Cada paso era una danza violenta, cada giro una advertencia al mundo. Sus piernas fuertes se afirmaban en la roca como raíces, y su torso, apenas cubierto por vendas y placas de hueso, se movía con una agilidad hipnótica. León no podía dejar de mirarla. Ella se detuvo de repente, como si lo hubiera sentido. Giró la cabeza lentamente y lo miró desde la sombra. Sus ojos dorados, llenos de preguntas sin formular, se clavaron en los suyos. ¿Disfrutas espiarme, humano? La voz no tenía reproche, sino una provocación apenas disfrazada. León no desvió la mirada. Tienes una forma de moverte que es imposible no observar. Sahara caminó hacia él, despacio, como un felino acercándose a su presa, aunque esta vez no había amenaza en sus pasos. Solo algo tenso. Latente. Algo que ambos sentían pero aún no se atrevían a nombrar. ¿Y si lo hiciera para ti? Preguntó, al detenerse frente a él. Él tragó saliva. No respondió. La distancia entre sus cuerpos era mínima. Sahara se inclinó un poco, lo suficiente para olfatearlo de nuevo, esta vez más abajo del cuello. Su nariz rozó el inicio del pecho desnudo bajo su chaqueta rota. Sus labios se curvaron apenas. Tu olor ha cambiado. León respiró hondo. ¿Para mal? Sahara negó lentamente. Para peligroso. El silencio se volvió pesado. No hostil, sino eléctrico. León sintió que el calor entre ellos era real, tangible, como si la cueva hubiera empezado a arder solo por tenerlo cerca. Sus corazones golpeaban con fuerza. Su cuerpo reaccionaba sin permiso, y el de Sahara, también. Ella llevó una garra a su rostro, no para herirlo, sino para acariciarlo apenas. Sus dedos recorrían la piel con la misma precisión con la que antes cortaban. León la dejó hacerlo. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, Sahara ya no tenía expresión salvaje. Tenía algo mucho más humano. Algo más intenso. ¿Qué somos tú y yo ahora? Preguntó él, con voz ronca. Todavía enemigos, respondió ella sin moverse. Pero la guerra puede esperar un poco. Sahara lo empujó hacia la pared rocosa, con el cuerpo erguido, firme, dominante. Se montó sobre él, no con violencia, sino con urgencia contenida. Sus labios tocaron los suyos, no con ternura, sino con hambre. Y León respondió igual. Sus manos encontraron las curvas del cuerpo de ella como si las conociera de otra vida, y ella le desgarró la camisa sin esfuerzo, abriendo camino a su piel. No hubo palabras. Solo jadeos, respiraciones rápidas, gemidos ahogados y el roce de cuerpos buscando algo que no sabían que necesitaban hasta ahora. Sahara lo devoró con la misma pasión con la que habría matado. Cada beso suyo tenía sabor a tierra y a furia. Cada caricia era como una promesa de guerra y redención. Y cuando el momento culminó, con ambos temblando en la oscuridad, ella no lo soltó. Apoyó la frente en su pecho, escuchando su corazón. No eres el asesino, susurró. Pero tampoco eres inocente. León acarició su espalda con la yema de los dedos. Tampoco tú. Sahara rió suavemente, por primera vez. Su risa era ronca, casi rota, pero tenía algo puro. Se acurrucó a su lado como si hubiera olvidado que alguna vez quiso matarlo. Y por unos minutos, se permitieron estar juntos sin recuerdos, sin heridas, sin futuro. Esa noche no durmieron por miedo. No por sospecha. No por dolor. No durmieron porque querían seguir sintiéndose. Porque el deseo había arrancado las cadenas del pasado, aunque fuera por un instante. Porque ahora,
El cuerpo del otro era el único lugar donde se sentían seguros. Y en medio del calor, del sudor y del silencio, Sahara susurró algo que León no olvidaría jamás. Si me traicionas, no te mataré rápido. Y él respondió sin miedo. Entonces no lo haré nunca. Sahara dormía como si aún cazara en sueños. Incluso ahora, envuelta en la piel que habían compartido, su respiración seguía pesada, feroz, lista para reaccionar al mínimo peligro. León la observó desde su rincón, cubierto solo con parte de su chaqueta. Su piel aún ardía por la noche que habían vivido, pero su mente ya trabajaba. No podía quedarse allí. No mientras la marca del círculo rojo seguía cosida a su uniforme. No mientras Sahara vivía entre recuerdos de muerte y confusión. Se levantó en silencio y caminó hacia la entrada de la cueva. Afuera, el sol de Sanar apenas se insinuaba tras la neblina púrpura. El mundo seguía rugiendo, como si los árboles quisieran contarle algo que aún no comprendía. León avanzó entre raíces negras y ramas que se enrollaban como serpientes muertas, buscando algo que pudiera darle respuestas. O pruebas. No tardó en encontrar el primer indicio. Era un trozo de metal, similar al que Sahara había mostrado antes, clavado en la corteza de un árbol con un tipo de adhesivo militar humano. Lo despegó con esfuerzo. Estaba carbonizado por un arma de plasma. Pero no era de la Confederación. Más adelante, descubrió un casco semienterrado. El logo no dejaba lugar a dudas, era una unidad mercenaria independiente, privada, fuera de la ley, pero usada con frecuencia por gobiernos que querían ensuciarse las manos sin dejar rastros. León conocía el nombre de esa compañía. También su modus operandi. Volvió a la cueva con el casco en la mano. Sahara ya estaba despierta, arrodillada, con los ojos fijos en él. El olor del sudor nuevo y el miedo contenido había cambiado el aire. ¿Dónde fuiste? A buscar la verdad. Le lanzó el casco, que rodó por el suelo hasta sus pies. Sahara lo reconoció de inmediato. Sus ojos brillaron con una mezcla de furia y horror. Ellos no eran de la Confederación. Eran mercenarios, explicó León, acercándose. Usaron insignias falsas. Dejaron marcas humanas para cubrir sus huellas. Pero yo los he visto antes. En otro planeta. Vendieron esclavos en Raukar. Envenenaron pozos en Ganira. Hacen el trabajo sucio que otros niegan. Sahara no se movía. El casco seguía a sus pies, como una reliquia maldita. Sus garras se cerraban y abrían lentamente. León se arrodilló frente a ella. Tu hermana. Tu madre. Tu gente. No los mataron humanos como yo. Los mataron monstruos que se esconden detrás de banderas que no les pertenecen. La respiración de Sahara se volvió errática. Por un momento, pensó que volvería a golpearlo. Pero no. Ella dejó caer las cuchillas que había afilado al despertar. Se sentó en el suelo, apoyó los codos en las rodillas, y bajó la cabeza. No sé si quiero venganza o descanso, susurró. León la rodeó con los brazos, sin palabras. Sahara no rechazó el contacto. No esta vez. Se aferró a él como si su cuerpo fuera el único lugar donde su rabia no pudiera consumirla. La mujer que había rugido como una bestia, que lo había clavado al suelo, ahora temblaba en silencio en su pecho. Horas después, cuando la luz cambió de tono y los sonidos de la selva se hicieron más lejanos, Sahara se incorporó. Tomó una pintura negra de un cuenco de piedra, se la untó en el rostro y en el pecho, marcando líneas de guerra. Quiero sus nombres, dijo, con la voz completamente firme. Los tendrás. Quiero su sangre. Y la tendrás también. Pero no quiero hacerlo sola. León asintió sin necesidad de decir nada más. Más tarde, se prepararon. Ella ajustó sus cuchillas y pulió sus colmillos con una piedra rugosa. Él revisó su rifle, cargó las celdas de energía, ajustó el campo de retroceso y calibró la mira. Los dos, lado a lado, como si siempre hubieran sido eso, aliados. Compañeros. Algo más profundo que la palabra equipo podía contener. Antes de salir, Sahara se acercó y lo besó sin violencia. Sus labios eran duros, pero esta vez no pedían posesión ni castigo. Era un beso diferente. Una promesa. Si mueres, dijo ella, sin separarse completamente de su rostro, yo también moriré. León sostuvo su rostro entre las manos, viendo el fuego en sus ojos. Ese fuego ya no era solo rabia. Era algo más feroz todavía, amor naciente, maldito, inevitable. Entonces sobrevivamos juntos. La niebla se abrió para ellos cuando salieron de la cueva. Atrás quedaba la guarida,
el miedo, el deseo contenido. Adelante los esperaba la cacería, la sangre y la verdad. Y esta vez, León no iba a temerle al rugido. La noche descendía como una maldición sobre el campamento mercenario. Luces frías barrían la selva con haces intermitentes. Torres de vigilancia giraban sin cesar, escaneando el perímetro con sensores térmicos. Pero la jungla de Sanar no era fácil de leer. Sabía esconder a sus depredadores. Y esa noche, traía dos. Sahara se deslizaba entre raíces y sombras con el sigilo de una criatura nacida en el odio. Su cuerpo estaba pintado con símbolos antiguos, su respiración medida como la de un animal antes del salto. León, unos pasos detrás, mantenía su rifle ajustado al hombro, ojos atentos, corazón firme. Habían marcado las posiciones, los puntos ciegos, las rutas de escape. Pero lo que harían no era una misión. Era una sentencia. El primer enemigo cayó sin saber que moría. Una garra atravesó su cuello mientras Sahara le tapaba la boca. El cuerpo fue arrastrado a la maleza antes de que tocara el suelo. León desactivó la torreta de vigilancia con una descarga electromagnética desde su brazalete. Avanzaron. El campamento parecía improvisado, pero estaba bien defendido. 3 naves, 15 soldados, y un contenedor central con blindaje reforzado. Según los datos de León, allí se almacenaban los informes de misión, los contratos y los nombres. El segundo hombre gritó. No lo vieron morir, pero su alarido alertó al resto. Las luces se encendieron de golpe, y la calma se rompió. Sahara rugió. Un rugido tan profundo, tan animal, que congeló la sangre de los mercenarios. Saltó sobre un grupo de 3, desgarró uno con las garras, aplastó otro con el peso de su cuerpo, y arrancó el arma del tercero solo para dispararle a quemarropa en el rostro. No usaba estrategia. Usaba furia. León se movía con precisión quirúrgica. Cada bala de su rifle encontraba un blanco. Rodaba, se deslizaba, se levantaba, disparaba de nuevo. La combinación era perfecta, bestia y humano, ira y cálculo, pasión y control. Un baile mortal. Uno de los comandantes emergió de una tienda de campaña, reconoció a León y levantó la voz con asombro. No puede ser. ¿Herrera? León giró lentamente hacia él. Lo reconocía también. Marcus Delano. Responsable de múltiples masacres disfrazadas de operaciones encubiertas. Un rostro que había aparecido en informes con sellos ocultos. Ahora estaba aquí. Real. Alcanzable. Te ofrecimos millones, dijo Marcus, retrocediendo mientras sacaba un arma. Podrías haberlo tenido todo. Ya tengo todo, respondió León. Sahara apareció detrás de Marcus como un susurro de muerte. No lo mató de inmediato. Lo olió primero. Luego lo hizo arrodillarse. Le clavó las garras en los hombros y lo obligó a mirarla. Tú, llevas el olor de la sangre de mi hermana. Marcus gritó. Pero su grito fue ahogado por el crujido de sus huesos al romperse. Sahara lo partió en dos, literalmente, con un rugido de venganza que hizo callar a todos los presentes. Los mercenarios restantes trataron de huir. León no se lo permitió. Sahara tampoco. No dejaron testigos. No porque fueran crueles. Porque lo que habían visto, no podía contarse. El contenedor central fue abierto por León con una carga dirigida. Dentro, encontró los archivos. Los contratos. Las coordenadas. Todo. Incluido un documento sellado que revelaba que la operación en Sanar había sido pagada por una entidad aliada a la Confederación, pero sin autorización formal. Sahara leía con dificultad, pero entendía lo que necesitaba. No fue un accidente. Nos usaron. Experimentaron. Querían probar armas biológicas en nuestra especie. Nos exterminaron como si fuéramos ratas. León cerró los ojos. La rabia le cruzó el pecho como una lanza. Y ahora sabrán que no somos ratas. Que no olvidamos. Que no nos rendimos. Sahara se acercó a él, empapada en sangre ajena, jadeando por la batalla. Le tomó la cara entre las manos, lo atrajo hacia sí, y lo besó sin reservas. No había ternura en ese beso. Era un grito. Una alianza. Un pacto de fuego. No hay vuelta atrás, dijo ella. No quiero volver, respondió él. Detrás de ellos, el campamento ardía. Las llamas se alzaban como un monumento a los muertos, como una promesa de que algo nuevo comenzaba. León y Sahara no miraron atrás. Caminaron entre el humo como dos sombras que habían decidido hacer temblar a los dioses. Y esa noche, en lo más profundo de la selva,
La historia de los Azkán no terminó. Reescribieron su final con sangre. La selva de Sanar tardó días en borrar el olor a muerte. A pesar de la lluvia ácida y los vientos hirientes, las cenizas del campamento mercenario quedaron suspendidas en el aire como recordatorio, como eco de un grito que había sacudido algo más que los árboles. Sahara y León no regresaron a la cueva. No hacía falta. La venganza estaba hecha, el círculo cerrado, el pasado vengado. Pero algo había nacido entre las brasas. Algo que ninguno de los dos podía ignorar. Caminaron durante días, sin rumbo exacto, guiados solo por el deseo de no separarse. León llevaba los documentos protegidos en su mochila, pruebas suficientes para destruir carreras políticas enteras y exponer el horror detrás de los contratos secretos. Sahara cargaba un colgante que una vez fue de su hermana, ahora unido con una pequeña pieza de la armadura de León. Dos símbolos. Dos mundos. Uno solo. La tensión entre ellos se había transformado en algo más hondo. Las miradas ya no eran de duda, sino de pertenencia. Cada roce de manos, cada palabra, cada gesto cargado de silencio se sentía como un pacto renovado. León la tocaba como quien acaricia el fuego. Sahara lo miraba como quien contempla el único refugio en una tormenta eterna. Una tarde, al llegar a una cima cubierta de niebla, divisaron algo inesperado, una estación de la Confederación, abandonada, aún funcional. León logró activarla desde su panel interior. Los sistemas respondieron, lentos pero vivos. Comunicaciones, radares, generadores de oxígeno, todo lo necesario para establecer un nuevo punto de inicio. Pasaron semanas allí. Repararon, limpiaron, construyeron. León activó un dron de largo alcance y envió el informe completo a un contacto de confianza en la capital orbital de la Confederación. Sahara organizó la zona perimetral y transformó el entorno salvaje en una zona habitable. Los dos, juntos, sin palabras formales, fundaron algo más fuerte que un hogar. Una noche, cuando el aire era tranquilo y el cielo mostraba un raro destello de estrellas, Sahara se acercó a León con un brillo distinto en los ojos. Llevaba el cuerpo cubierto por una tela suave, tejida por ella misma con fibras del entorno, y su cabello suelto. Se sentó sobre sus piernas, rodeándolo sin esfuerzo, y apoyó su frente en la suya. No hablaron. Se respiraron. León la acarició con manos lentas, reverentes, como si temiera que el momento fuera un sueño. Ella se dejó guiar, dejó que su corazón latiera más despacio, que el deseo se transformara en ternura. Aquella noche no hubo rugidos. No hubo garras. Solo dos almas que por fin se encontraban sin el peso del dolor. Durmieron abrazados, desnudos bajo una tela que no los cubría del todo, pero que bastaba. Y al amanecer, Sahara fue quien lo despertó, susurrándole en el oído con una voz apenas audible. Estoy contigo. Ya no cazo sola. Con el paso de los meses, el informe de León tuvo repercusiones. Los nombres cayeron. Se abrieron investigaciones. Las operaciones encubiertas fueron canceladas. Nadie pudo rastrear el origen del archivo, ni imaginar que la justicia había comenzado en una cueva húmeda con olor a sangre. No se supo más de León Herrera ni de la criatura Azká que lo acompañaba. Algunos exploradores juraban haber visto una figura salvaje sobre las copas de los árboles, y a su lado un hombre con mirada de acero y manos fuertes que sabían curar. Otros hablaban de una estación secreta en Sanar donde se refugiaban los que escapaban de la guerra, protegidos por una pareja imposible de derrotar. Pero la verdad estaba más allá de los rumores. La verdad era que Sahara, la bestia marcada por el dolor, y León, el humano que olía diferente, habían encontrado en medio de la selva el lugar al que realmente pertenecían. No como soldados, no como enemigos, sino como lo que siempre estuvieron destinados a ser. Aliados, amantes, tribu. Y cuando Sahara dio su último rugido al cielo, no lo hizo por rabia, ni por muerte, ni por caza. Lo hizo porque estaba viva. Y por fin, completa.